Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo le vamos explicando esto en sencillo al oyente de lo que está pasando con las decisiones que se están tomando? En un caso regresó Tomás Aladino Gálvez y ahora pretenden el regreso de Patricia Benavides como incluso no solamente fiscal supremo, me parece espacio que no hay, sino que además como fiscal de la Nación. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el interés en este gravísimo tema. Mira, lamentablemente, en base a argumentaciones antojadizas y nada debidamente objetivas, personajes como Tomás Gálvez y como Patricia Benavides están retornando al sistema de justicia, pero también a raíz de decisiones de instituciones que han tenido serios problemas de interferencia política y conflictos de interés cuando se han formado. Estoy hablando en el caso de Tomás Gálvez sobre el Tribunal Constitucional, que fue quien decidió que retornara a la Fiscalía Suprema, lo que no significa que las inconductas funcionales que sobre él pesan ya hayan sido descartadas. La Junta Nacional de Justicia tiene que comenzar a investigar nuevamente estos hechos. Sí, y por la parte de Patricia Benavides, la misma Junta Nacional de Justicia, encabezada por Gino Ríos Patio, ex procurador del gobierno aprista, le ha abierto la puerta para esto, ¿no? ¿Y ahora, esto es legal? No es nada legal, ni siquiera constitucional. Si uno lee la decisión del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia en la reincorporación de estas dos personas, vamos a poder identificar que primero están mal motivadas, pero también tienen serias deficiencias. Por ejemplo, algo que no ha evaluado ni el Tribunal Constitucional ni la Junta Nacional de Justicia es si es que ambos personajes cumplen con la ley de la carrera fiscal. La ley de la carrera fiscal tiene en su artículo relacionado al perfil un requisito básico para poder reingresar a la carrera. Por ejemplo, el de poder ser independiente e imparcial. Y como hemos sabido, Tomás Gálvez, un día antes de regresar físicamente, está inscrito en un partido político. Era precandidato a la presidencia en su partido. Exacto, y era precandidato a la presidencia. Entonces, ¿cómo es que tú, de una forma real, vas a decir en un momento soy político y al día siguiente ya no, y tengo la apariencia de independencia y parcialidad, que es lo básico para ser fiscal o para ser juez? Entonces, y lo mismo es respecto de Patricia Benavides. Patricia Benavides, incluso estando dentro del Ministerio Público, investigada por la anterior Junta Nacional de Justicia, tuvo expresiones a favor de su postura en medio de estas investigaciones por parte del partido de políticos y de congresistas. Además, fue convocada a un acto de desagravio donde también estuvo los partidos políticos, y su abogado hasta el día de hoy sigue siendo Jorge del Castillo, que es un señor que ejecuta hace mucho tiempo la política partidaria y que además está siendo motivo de investigaciones por parte del Ministerio Público al cual su patrocinada quiere ingresar. Entonces, estas personas no están cumpliendo con lo que es el perfil mínimo para poder ser fiscal o retornar a la carrera, y esto es un requisito que ha pasado desapercibido, lamentablemente, pero es esencial y debe haber sido evaluado tanto por el tribunal como por la Junta, porque en los hechos esa es la consecuencia de sus decisiones, reincorporar a un actor político partidario en esta institución. Ahora, lo de Patricia Benavides es muchísimo más grave porque además la Junta pretende, a través de una decisión que no está debidamente motivada, dicho sea de paso, no se demuestra por qué es que supuestamente se tiene que anular una decisión que supuestamente ha sido parcializada y que supuestamente tiene errores estructurales. Entonces, y además, la decisión de la Junta Nacional de Justicia tiene una decisión, parte de su decisión, incurre expresamente contra el texto de la Constitución, como ya lo ha mencionado usted, quien nombra
y quien puede poner o sacar a alguien del cargo de fiscal de la Nación es la misma Junta de Fiscales Supremos. No puede ser alguna otra persona porque eso no es de competencia ni siquiera de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, aquí sí quiero mencionar algo con claridad. Hay algunas personas que identifican de que como lo que se ha evaluado es una nulidad, el que se anule la resolución administrativa de la Junta anterior que hablaba de la destitución, significaría que los hechos, las situaciones se revierten al momento en que esa decisión se dio. Es decir, la situación que se tenía era que teníamos a Patricia Benavides como fiscal suprema ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación. Hay que tener en cuenta que si es que Patricia Benavides hubiera decidido querer regresar al cargo de fiscal de la Nación, la vía que está usando es la equivocada. Y dicho sea de paso, ella ha presentado un amparo, y hay un amparo en proceso, que es otro de los cuestionamientos que a ella se le hace. ¿Por qué ella va a la vía de la nulidad cuando tiene causas pendientes, como la del amparo, en donde sí busca entrar directamente a la Fiscalía de la Nación? ¿Un juez podría decir eso? Ese es otro debate también, pero lo cierto es de que la declaratoria de nulidad lo único que tiene como efecto es la anulación de la destitución y la restitución en el cargo que la Junta Nacional de Justicia puede emitir un título. La Junta nombra supremos, superiores, provinciales y sus adjuntos. No nombra fiscal de la Nación. Entonces, ahí hay una, no sé si malentendimiento, tergiversación por desconocimiento o una interpretación antojadiza, violatoria de la Constitución. Entonces, por diversos problemas, esta decisión es inejecutable. Es inejecutable. ¿Y cómo se observa esa o se determina esa forma de decir no se puede ejecutar esta decisión? Principalmente la Junta Nacional de Justicia, yo creo que hay diferentes vías para defender el Estado Democrático de Derecho. Primero, la Junta Nacional de Justicia, que esto debiera hacerlo, pero no necesariamente en los hechos tendría que ser, pero tendría que ser por la ley, tendría, para evitarse mayores problemas, porque en esto le está yendo incluso una posible denuncia penal por usurpación de funciones, tendría que evaluar su propia decisión. Una decisión, dicho sea de paso, que no se sabe si cumple los requisitos de ley, no se sabe si por unanimidad los 100 integrantes de la Junta han votado a favor de la nulidad de esta destitución. La propia Junta debiera, por los serios problemas que tiene su propia decisión, retomar el caso y evaluarlo. Si es que eso no fuera posible, quien puede también hacer alguna medida, por ejemplo, la vinculada a la demanda de amparo, tendría que ser las personas que se encuentren directamente afectadas, por ejemplo, la actual fiscal de la Nación. Y también otra vía que puede ser, mire, Patricia Benavides, y está vinculada al punto que le mencionaba al inicio, Patricia Benavides es un actor político, es un actor politizado que está reincorporándose a la justicia. No tiene una apariencia de independencia e imparcialidad respecto del poder político. Entonces, eso significa que un operador de justicia independiente y parcial no está garantizado, que es, dicho sea de paso, un derecho fundamental. Y la señora pretende regresar al cargo de fiscal suprema, que es de competencia nacional. ¿A quiénes les causa un problema que ella ingrese en esas condiciones a este alto cargo? A todos los peruanos, a todas las peruanas. Y alguien podría decir de que como todos estamos perjudicados por ello, se podría también promover una acción legal en ese sentido, un amparo. Pero además el Colegio de Abogados de Lima, ante esta evidente insistencia de Patricia Benavides por asumir un cargo que no le corresponde, violando el texto de la Constitución, y además asumiendo un cargo para el que no está cumpliendo el perfil, debiera tomar cartas en el asunto como lo he hecho en otros momentos, e iniciar una denuncia, un procedimiento ético disciplinario para evaluar su ética. Ahora, regresando al tema del proceso administrativo, se dice que para que en ese tema
de lo que viene a ser el punto de proceso administrativo, tiene que haber votos por unanimidad de lo que son miembros del colegiado, y que se ha confirmado que el magistrado Francisco Tábara no estuvo presente en la audiencia donde se votó la restitución de Benavides. Entonces, por consiguiente, no hubo unanimidad ni tuvieron el quórum completo para participar. Quórum pueden haber obtenido. El tema es que tuvieron que haber votado por unanimidad y el magistrado Tábara no estuvo presente. Mire, ahí hay una interpretación que también ha hecho la Junta Nacional de Justicia en esta y aporta a la tesis de una tergiversación de los sentidos de la ley para lograr los fines de algunas personas. Ahí también hay un problema. Mire, la Junta Nacional de Justicia, en principio, la nulidad, de acuerdo a la ley, simplemente dice de que cuando son decisiones de colegiados o de tribunales, la nulidad solamente puede proceder por el voto unánime de todos los integrantes de esos colegiados o tribunales, que es el caso de la Junta. Eso es lo que dice la norma. No indica ningún tipo de excepción, ¿de acuerdo? Ningún tipo de excepción. Unanimidad del tribunal, del colegiado. No habla asistentes, no habla de eso, ¿de acuerdo? Porque además, dicho sea de paso, eso se podría prestar para el manejo corrupto. Si es que yo, como presidente de un tribunal, no quiero que esté una persona al momento de votar, que sé que va a votar en contra y va a malograr mi decisión unánime, simplemente lo mando de vacaciones, de viaje, le doy permiso, lo llevo de viaje, etcétera, ¿me entiende? Sí. Entonces, es tan grave la nulidad que es necesario que estén todos los integrantes de esa institución, Ahora, pero la Junta Nacional de Justicia, en una de sus últimas decisiones, dijo de que no, de que solamente era exigible que no estén todos los integrantes del número legal de miembros, que son 7, sino solo los que estén presentes en la audiencia. Lo que no es cierto. Eso no dice la norma. Paso siguiente. Tábara, el integrante Tábara, estuvo en un caso vinculado a Patricia Benavides, que fue del fiscal Zapata, cuya decisión conocimos la semana pasada, donde le cambiaban a Benavides la sanción de destitución por 6 meses de suspensión, o 120 días de suspensión. Entonces, ¿por qué Tábara no llega a participar de la audiencia en donde, por ejemplo, expone Patricia Benavides y su abogado Abanto del viernes 6 de junio? Pero más allá de eso, Tábara participó de plenos y de otros actos internos de la Junta sobre este mismo caso, porque, ojo, esta nulidad no comienza con la audiencia en que el abogado de Benavides y Benavides exponen sus argumentos, sino inicia desde la misma solicitud, desde que el documento se presenta ante la Junta. Entonces, la gran pregunta es, ¿Tábara se inhibió? ¿Se inhibió Tábara? ¿Hay algún problema de imparcialidad, de falta de objetividad, de falta de independencia respecto de la administrada Benavides? Vemos que no, porque participó en otro caso donde ella estuvo involucrada, el caso del fiscal Zapata. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿por qué Tábara no estuvo en ese informe? Y la pregunta mayor sería, ¿por qué el presidente de la Junta Nacional de Justicia no aseguró que esta decisión, tener una audiencia de evaluación del informe de los abogados, estuviera sin el quórum reglamentario para un caso de nulidad? ¿Me entiende? Entonces, sí, o sea, el caso de hay nulidad, muchas preguntas y hay muchas responsabilidades. El caso de nulidad no debió haber entrado si no había quórum completo. Exacto. Exacto. La ley, al exigir de que los casos de nulidad tienen que ser evaluados, o en todo caso las resoluciones administrativas declaradas nulas por la misma institución, con la unanimidad de sus miembros, nuevamente, no dice los que están habilitados o los que están presentes, etcétera, habla la totalidad. Y además la misma Junta Nacional de Justicia no tiene ninguna norma expresa, ley, que diga lo contrario o ponga alguna excepcionalidad, ¿me entiende? Entonces,
la responsabilidad de que estén todas las personas, los 7 integrantes, es del presidente de la Junta Nacional de Justicia, y en ese sentido está la gran pregunta. Esta decisión en principio es ilegal, no tiene los requisitos de ley, por eso es de que la misma JNJ, para evitarse mayores problemas, debiera revisarla, y si no, están estas otras vías que le comento, ¿no? Y el documento filtrado tiene una sola firma. Mire, el documento filtrado no es formalmente la resolución de la Junta de eliminar la destitución y de reincorporar a Patricia Benavides. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Porque no está en la firma de los otros integrantes de la institución. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que se ha filtrado, lo que ha trascendido, lo que ha difundido el abogado Jorge del Castillo, el político Jorge del Castillo, abogado de la fiscal, es un documento de autoría del presidente de la Junta y que parece ser más bien un documento interno, parece ser la posición interna de este único integrante. El voto del presidente. El voto del presidente, exacto, la postura del presidente. Pero al no tener la firma de las otras personas, no, válidamente, formalmente, no es la resolución final del caso. ¿Y cómo Benavides se da por notificada con una firma? ¿Cómo obtiene esa notificación ella, que debería llegarle de la Junta a ella o a la casilla de su abogado, con la firma de todos, y en similar debería llegar al Ministerio Público, que entiendo no le debería haber llegado si tiene una sola firma? Claro, disculpa que te interrumpa ahí. Disculpa sí, que te interrumpa. Cuando hay resoluciones del Tribunal Constitucional, la firma de los que votaron y la posición si hay voto dirimente o voto en discordia del otro. Cuando hay una resolución judicial, jueces supremos o acá en caso de Tacna, presidentes de la sala. Está la firma de todos y la posición de todos. Acá hay una sola firma. Y además la misma Junta Nacional de Justicia, como le comentaba en el caso del fiscal Zapata, a quien Patricia Benavides removió del cargo también sin ninguna motivación, tiene la firma de todos los integrantes. En otro caso, es decir, más allá de cuáles son los procedimientos, si es un procedimiento de nulidad, si es un procedimiento de reconsideración o si es la primera decisión sobre una ratificación, un nombramiento, una destitución, lo cierto es de que las decisiones que son firmadas o consensuadas, decididas por un colegiado, tienen que tener la firma de todos, porque si no, primero, formalmente, ese documento es cualquier cosa menos la decisión de ese colegiado. Ahora, Cruz, ¿cómo repongo? Son 5 fiscales supremos y todas las plazas están llenas. Y la última la ha ocupado Tomás Aladino Gálvez. Entonces ya hay 5 fiscales supremos. Viene una sexta. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo van a hacer? Bueno, nuevamente, primero, hasta que no haya una resolución de acuerdo a la ley y a la Constitución con las debidas formalidades, el Ministerio Público no puede siquiera pensar en qué plaza se le va a entregar a esta persona que quiere ser reintegrada. Porque recordemos, el Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, es guardián de la legalidad. Sería un contrasentido incluso hacer caer al Ministerio Público en el incumplimiento de sus funciones. Y ellos mismos, para salvar sus responsabilidades, no pueden dar paso a esta decisión de la Junta Nacional de Justicia. En todo caso, fuera caso X, no el de Patricia Benavides. Ya, X, regresa incluso diría yo de Tomás Gálvez, que fue otra persona que sí tenga las condiciones para retornar. Si no están las plazas presupuestadas, lo que se tiene que hacer es solicitar presupuesto y la creación de esas plazas. Y hasta que eso no suceda, prácticamente, materialmente, no es posible la reincorporación. Pero lo que sí tendría que hacer el Ministerio Público en acatamiento de decisiones debidamente dentro del ordenamiento jurídico, pues es hacer las gestiones para conseguir el presupuesto de esa plaza y para crear esa plaza.
Y si llega a entrar en algún momento, y digamos las cosas claras, quedaría 4-2 la votación ahí. Porque ella estaría muy aliada a Tomás Aladino Gálvez. Mire, espero que no sea el supuesto. No, la verdad, pero es que va a pasar eso, van a votar alguno ahora. Lo van a equilibrar, o sea, ya tengo 5, ya tengo a Tomás Aladino Gálvez adentro. Digamos, en el peor de los casos, que Benavides quede en banca, esperando su regreso. Algunos de los 4 que están ahí me los tengo que tumbar. Y me los puedo tumbar con una acusación constitucional, me los puedo tumbar con una investigación en la Junta, me lo tumbo porque la acusación constitucional es política. Me lo tumbo desde el Congreso de la República, chao, para afuera, acelerado, acá no hay que debido proceso y nada. Ya, entra Benavides, me tumbo otro, ya tengo mayoría, ya tengo el control del Ministerio Público, si lo que quieren es eso, controlar Ministerio Público en la toma de decisiones que se vayan a hacer desde ahí en varios procesos judiciales que están encabezando e investigaciones. Sí, eso lo que usted ha relatado es justamente la estrategia que parece va a ser la que se va a continuar nuevamente con la presencia del actor político que quiere que retorne Patricia Benavides. Y el mismo abogado de Patricia Benavides señaló una dinámica que en verdad es ilegal, ¿no? Propuso, señaló de que si es que la fiscal de la Nación no acataba esta decisión, podría ser denunciada por incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, y ahí le da ideas al actor político que fue contra la anterior junta y que abogó a favor de Patricia Benavides para que sancione a quienes sean obstáculos del retorno de Patricia Benavides. Y sí, lo que estamos hablando aquí, lamentablemente, son estrategias ilegales, inconstitucionales, pero de poder, que marcarían, dicho sea de paso, la ruptura de la independencia del Ministerio Público internamente. Y ahí estamos hablando no solamente de quién es quién y cuáles son los pesos y contrapesos dentro de la Junta de Fiscales Supremos, ahí estamos hablando de cuál es el impacto en los procesos de justicia. Primero, en donde están involucrados, por ejemplo, la misma Patricia Benavides. La pregunta es, ¿qué creemos que va a hacer Patricia Benavides dentro del Ministerio Público? Si ya sabemos que cuando su hermana, incluso ella no misma, sino su hermana estaba siendo investigada, acudió a los fiscales que tenían el caso para poder interferir, indicándoles que no es culpable, etcétera. Eso primero es lo que va a pasar, porque ya lo hemos visto, porque ya se ha señalado. Y segundo, recordemos lo que pasó con Patricia Benavides al mando del Ministerio Público. Los casos de las protestas, por ejemplo, de 2022-2023, no tuvieron una celeridad debida. Finalmente denunció sin tener todos denunció en su momento hechos respecto de Dina Boluarte y de su responsabilidad como política en estos casos, sin que haya recogido todos los insumos que se venían trabajando dentro del Ministerio Público. Y además puso como cabeza de el grupo que ve los casos de derechos humanos a una persona, Macarena Mendoza, que no tenía ni la especialidad, ni la especialización, ni la antigüedad para ver este tipo de casos. Entonces, no solamente es cuál va a ser el juego de poder dentro de la Junta de Fiscales Supremos, no solamente es qué va a hacer la misma señora Patricia Benavides a la luz de lo que ya hemos visto hace cuando hay casos que le interesa, y tercero, los procesos de justicia, como el que hemos mencionado, van a estar en riesgo. Entonces, no es poca cosa lo que esto está significando, y dicho sea de paso, no es solo la persona de Patricia Benavides, sino esta dinámica que se ha evidenciado de poder que están tratando de generar impunidad previamente a las elecciones. Recordemos también que Patricia Benavides estaba vinculada presuntamente, de acuerdo a las investigaciones, con congresistas, ¿cierto? Que supuestamente estaban ahí con una entrega de favores a través de sus ex asesores. Entonces, a ver, ahí permíteme. Terrible esta situación. Permíteme un segundo y nada más. Porque además ella tenía a Villanueva, ¿no? Que era su asesor, que le terminaron diciendo el filósofo y que terminaba haciendo los acuerdos con el Congreso o con el gobierno para que Benavides tomara decisiones a cambio o a canje de decisiones de ambos lados
a su favor. Y tenían contacto con el que llamaban Roberto, que posiblemente sea la congresista Moyano, que llevaba toda la información o llevaba la voz de Fuerza Popular dentro del Ministerio Público. Y esas eran los idas y venidas que hacía la señora Benavides cuando era fiscal de la Nación. Y ahí se habla, y en las últimas horas han salido denuncias de Cuarto Poder, de reuniones con gente, con Dina Boluarte, con Nicanor Boluarte, con Otárola, que eran la alta cúpula del gobierno en ese momento, ¿no? Y a cambio de decisiones que puedan tomar a favor de ellas. Pero en este caso estamos hablando básicamente de lo que todo el Perú vio, de que la señora en su entrevista dijo que no iba a intervenir para obstruir la función de la investigación a su hermana, que llevaba Betsabe Revilla en el Callao por un tema referido a liberar narcos en nuestro país, y lo primero que hizo fue, cuando fue designada fiscal de la Nación, fue armar todo el tinglado para sacar a la fiscal que investigaba a la hermana y colocar uno adepto que la absolviera, generando un informe de improductividad o de baja productividad de la fiscal que tenía el caso avanzado y estaba a punto de acusar. Y a esto hay que sumarle que no solamente se bajan todo eso, sino que reponen a la hermana. También regresa. La hermana que liberaba narcos también regresa al Poder Judicial. Regresa la señora Emma Benavides, la adjunta suprema también, que fue señalada como quien llevó a cabo la documentación por la cual se le sacó irregularmente a la doctora Betsabe Revilla. Las tres personas están regresando con esta decisión, que nuevamente tienen serios problemas de motivación. Para nosotros es una motivación aparente, que es sancionada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero y nuevamente, ¿no? Ya hemos hablado de los impactos del retorno de una figura como Patricia Benavides al Ministerio Público. Si evaluamos los impactos del retorno de Emma Benavides al Poder Judicial, vinculada nuevamente, como usted lo ha mencionado, a casos de narcotráfico, pues si estamos preocupándonos por la inseguridad en las calles, esta es una de las razones por la cual hay inseguridad en las calles. No solamente las normas del actual Congreso, sino también los malos funcionarios investigados por casos como estos. Ya nos pasó en su momento con los casos de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde estaban, por ejemplo, Inostroza Pariachi. Y eso estaba recordando, Cruz, cuando estabas hablando, recordaba que fue IDL la que destapó la cloaca de los cuellos blancos y del Poder Judicial, y que mira cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, al día de hoy, para seguir con una cloaca en la cual se sigue haciendo negociaciones al más alto nivel, hoy político, pero creo que todos nuestros oyentes se acordarán, y televidentes, de cuando Inostroza decía hay que liberar, ¿a qué quieres? A un violador, ¿no? ¿Qué quieres? Que lo libere, que le baje la pena, ¿qué quieres que yo haga? O un violador, que fueron los audios más impactantes que la población escuchó, pero es lo que generalmente se ha estado negociando en el Poder Judicial y nada cambia. Estos actores, acompañados de grupos de poder político que lamentablemente en la última versión del Congreso lograron, muchos de ellos, integrar esta institución formal del Estado, sabían que era lo que tenían que hacer, y lo que tenían que hacer para lograr la impunidad que se visibilizó con la investigación Corte y Corrupción de IDL Reporteros del año 2018 era tener el Tribunal Constitucional para que lo que decida cualquier persona o el Congreso pueda ser avalado por esta institución, tener la Defensoría del Pueblo, que en este momento es defensoría de todo menos del pueblo mismo y los derechos fundamentales, en el caso sobre todo de acceso a la justicia sin intervención política, y tener incluso la Junta Nacional de Justicia. Todas estas elecciones, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, se han dado desde el año 2022, en paralelo con este actual Congreso, que es el que ha tenido estas decisiones. La Junta Nacional de Justicia, dicho sea de paso, está siendo cuestionada con la presentación de una demanda de amparo sobre su proceso de selección. Existe una demanda presentada desde febrero de este año donde se solicita que se declare la suspensión, o mejor dicho, que se retire del ejercicio de la función a los actuales integrantes de la Junta, porque su proceso de selección
tuvo serias irregularidades, no solamente por lo que identificó la sociedad civil peruana, sino también una misión internacional de observación. Faltas de transparencia, falta de participación ciudadana, falta de prevención de conflictos de interés, entre otros, fundamentan que la selección de esta junta es irrita. Y ya estamos viendo los resultados de tener una selección indebida. Entonces, el momento es terrible, el retorno o el fortalecimiento, porque no quiere decir de que el sistema de justicia ya se haya librado de todos estos malos elementos que vienen siendo investigados. Recordemos que el caso Cuellos Blancos sigue investigándose en la Fiscalía luego de que lo descabezó y lo desordenó Patricia Benavides justamente al equipo de los fiscales en el año 2022, sino que lo que estamos viendo en este momento es el reforzamiento de las personas y de los grupos de operadores de justicia que están vinculados con diversos tipos de poder, entre ellos el poder político. Y particularmente creo de que este golpe a la institucionalidad del sistema, sobre todo a la Fiscalía, es porque primero la Fiscalía tiene la exclusividad del poder penal. Si esta Fiscalía no denuncia y no investiga, hay impunidad penal para todos. Y segundo, porque estamos previos a elecciones, donde los mismos integrantes de estos partidos políticos van a querer postular. Ahora, otro escenario que espero también complicado es, ¿no?, que creo también complicado, es, imaginémonos que el Ministerio Público se doblegue y entregue su autonomía y su independencia aceptando el retorno de Patricia Benavides y de Tomás Gálvez en menor condición, pero también de Patricia Benavides, ¿no? Un representante, por lo general titular, de esta Junta de Fiscales Supremos debiera estar en el Jurado Nacional de Elección. Si ya que generalmente hace de segundo. Exacto. Y por lo general envían al Jurado Nacional de Elecciones a la persona, al fiscal supremo de menos antigüedad. Quien tiene menos antigüedad entre estos fiscales supremos, contando a Patricia Benavides, es Patricia Benavides. ¿Se imaginan ustedes a Patricia Benavides en el Jurado Nacional de Elecciones? Habiendo ella tenido vinculación y apoyo y abrazo de los partidos políticos que son investigados por su institución. Esto puede empeorar, puede seguir empeorando. Todo puede ir a peor. En eso sí tienes toda la razón, al 100% de respaldo de eso. Esto puede ir peor, porque así estamos desde que cayó Kuczynski hasta el día de hoy en estas tramas, ¿no? Porque la situación viene hasta desde que Vizcarra cierra el Congreso y querían ya armar su TC, hasta el día de hoy que están logrando armar todas sus estructuras. Han pretendido llegar al poder acusando de fraude, no lo han logrado, pero igual hoy tienen el poder para tomar esas decisiones porque tienen una coalición en el Congreso y un títere en Palacio de Gobierno. Gracias, Cruz. Gracias a ustedes y sigamos en contacto para seguir haciendo seguimiento de este tema. Gracias. Muchas gracias.